Vimos que era tierno y jugoso al paladar, de un sabor que recuerda al del castor. Los hombres también se trajeron un galton de salsa y blanca y al final, una buena aunque muy fuerte como la sal, la roca corriente del oeste de los Estados Unidos. La aparición de la ballena pareció ser cuestión de gran importancia para todos los dioses de la Venecidad, y como tal pusieron preocuparnos una porción al menos de par de piernas del indio para preparar un paquete de mercancía en el grupo de los hombres. Se dispuso para a partir de la mañana siguiente, tanto, tanto pronto se puso su resolución al Chaneudo en su esposa india pusieron permiso para compararnos para poder ver y afirmar la sociedad que había entre nosotros, para ver que el ancho del mar, ya que nunca había visto la costa también, y que una vez allí tenía que ver también el pez monstruoso. El resultaba muy duro que no se le permitiese ver ni siquiera el océano ni a la ballena. Una petición tan razonable no se puede negar, por lo cual se le permitió acompañar al capitán Craig, quien el 6 de enero, tras desayunar temprano, emprendió el viaje, donde hombres en dos de las canoas. A su regreso encontraron un cielo espléndido con un muy buen tiempo y una interacción de luz de la luna, circunstancias tanto más agradables por transformarse en el primer momento en que de bonanza hemos disfrutado a lo largo de estos 2 meses. Mungo Park. Viaje al Níger. Cirujano en el oriente escocés. Nada más regresa a una misión en Sumatra. Park fue elegido por José Bach para encabezar más expediciones al Níger. Los geo- geógrafos europeos se hallaban muy desconcertados con el río de la fabulosa Fabia y que existía, probablemente, pero desconocían sus cursos. Uno decían que era un afluente del Nilo, otro del Congo. Una teoría sostenía que fluía hacia el oeste, otra que hacia el norte. En cuanto a la desembocadura, muchas orientaciones creían que carecía de ella y que deseaba y que aparecía en algún lugar preciso del Sahara. En 1795 Park emprendió un viaje al Post ecuatoriano. Encontró el Níger, aunque la enfermedad y la falta de provisiones impidieron seguir hasta la desembocadura. Regresó en 1805 con una votación de Cascada Roja para terminar el trabajo. Casi todos ellos padecieron muchos diversas enfermedades antes quieren llegar al Níger. Los demás los mataron en una emboscada ya en el río, pero llegó a ser celebre, un caso célebre, y se lanzaron varias expediciones para localizar sus restos. Terminaron sus tareas, aunque habrían de pasar 25 años hasta que quedara por fin suelto el enigma del Níger. En 1796
Park llegó al Níger, 20 de julio. Pasó por varias aldeas de gran tamaño en las que siempre se me tomó por moro y llegué a ser motivo de grandes algaracas para la bandara, quienes al ver conducir al caballo delante de mí rieron y bueno gana antes de mi palencia. ¿Ha estado en la mezcla? Dice uno. Bien, se lo voy por los ropajes. Otro preguntó si mi caballo estaba enfermo, un tercero que me quiso comprar y así sucesivamente, de tal modo que hasta que los esclavos se avergonzaban a dejarse ver conmigo. Antes de que anocheciera, campamos en una pequeña aldea, en donde me procuré algunas vituallas de maíz para el caballo, todo más moderado, preciso en un botón, y me dijeron que avisó teoría de Níger, de los negros llamado Jolibat y Granagua. Al día siguiente, temprano, los leones de allí, muy numerosos, las caselas se cierran un poco antes del atardecer y nadie se les permite salir. La aldea de avistar el Níger por la mañana y demostró subsidiado la montura lista antes del amanecer, pero debido a que las bestias salvajes huben a esperar hasta que despertara el lugareño y se abriese la cancela. Según hallamos la localidad de Sego, tuvo la fortuna de alcanzar a los cartenes fugitivos, por cuya amabilidad acaba muy deuda debida a mi viaje traer de la religión de los Bombara. Seguida recordaron presentarse el rey y alcagamos juntos por el reino. Pantanos en el cual mientras buscaba enseguida acordaron presentarme el rey y cabalgamos juntos por un terreno pantanoso, el cual mientras buscaba yo afanoso y preciso del río, uno de ellos gritó: «Geos affligid, ved el agua», y volver al volver la vista atrás vi un placer infinito el gran mañana, tanto ancho como Támesis en Westminster, fluyendo lentamente hacia este. Me apresuré a llegar a la ribera y tras beber el agua di mis más fervientes gracias y oré ante el gran legislador de todas las cosas por haber coronado con el éxito mi empresa.
El 17 de noviembre de 1805, Parr escribió una última y profética carta a su patrocinador, Lord Canning. Lamento mucho decir de los 44 europeos que salieron a Gambia en aspecto de los estados de salud, solo 5 actualmente siguen con vida. Esto es, 3 soldados, uno de ellos ha enloquecido, y teniente Martin y yo mismo. A juzgar por esta relación, me temo que su señoría tiene todo el derecho de suponer de la situación se desesperará, aunque le asegura que yo disto mucho de desesperar. Con la ayuda de uno de los soldados, he modificado una canoa grande y que le ha dado un presentable aspecto de goleta, a la bordo de la cual hoy mismo he izado una bandera británica, y pienso emprender singular con rumbo al este, con la resolución clara de descubrir dónde terminaba el Níger y de parecer en el tiempo y en el intento. No he debido nada que sea fidedigno respecto al curso más lejano de este poderoso río, pero cada vez tiene más que pensar y no puedo sin embargo en el mar. No puedo sino desembocar en el mar. Mi querido amigo, el señor Anderson, también el señor Scott, ha fallecido, pero aunque parecen todos los europeos que vienen conmigo, aunque yo mismo estuviese medio muerto, perseveraría, y si no alcanzara el objetivo de mi viaje, al menos habría muerto en el Níger. George Lyon, experiencia en el Sahara. En 1818, el británico Joseph Richard desembarcó en Trípoli con el objetivo de atravesar el Sahara y llegar al Níger. Con el viajar Lyon, un joven extrovertido y oficial de la marina, el cual interesaba sobre todo la pelota, montar al caballo y hacer el gamberro. Pocos lograron los dos. Richard falleció un año después de su llegada, dejando al Lyon en el cometido de escribir un diario sobre las andanzas de ambos. Acometió la tarea con vigorosidad y comentando cuestiones tan varias como las tormentas de arena, la esclavitud, los espejismos y el tipo de arañas que se encontraron en el desierto, así como una especie de gusano de los oasis que sabía como el caviar. Como, como posterioridad emprendieron varias expediciones ártico, en donde, si bien no pudo realizar ningún descubrimiento geográfico de peso, demostró ser el antropólogo amateur francamente bueno, aunque muy bien peculiar y refinado dibujante. Layton pudo ver que el público deseaba ver, aunque no fuera un éxito de
de ventas en Inglaterra. Su libro llegó a ser famoso en África. De los viejos posteriores que visitaron el Sahara se encontraron a cada paso con personas que deseaban ver los dibujos que Lyon había hecho en ellos. Es uno de los pocos ejemplos en los que el diario de un explorador resulta mayor interés para el explorador, aunque mercado nacional. Del enamoramiento del desierto, 31 de marzo. Un muchacho que nos acompañaba desde Trípoli vino a verme con grandes alabanzas de Lilian Fátima, la gorda esposa de Hedberg, una mujer blanca que según dijo que era ser más hermoso que nunca, y que hubiera visto, y tan gorda que apenas podía caminar. Sus brazos están tan gruesos como mi tronco. Siguió diciendo, y dice que le gustaría verte a ti y que a Sidi Yuf semejante insinuación no podía rechazarla, de modo que fuimos a hacerle una visita, con el muchacho como intérprete. De nada de nada más entrar. Se cubrió con el velo de modo en que mostró los brazos como sus llamativos adornos. Cuando le pedí que nos hubiera el favor de mostrarnos el rostro, con muy poco reticencia me lo concedió. El mentón, la punta de la nariz y el espacio entre las cejas los tenía pintadas con tatuajes de flores, manos abiertas, círculos, los nombres de los dioses y sus muy numerosas amistades masculinas. Llevaba gran profusión de ajolcas y adornos de oro, hechos de joyas de mala calidad o falsas. Todo ello con un peso, yo diría que más de kilo y medio. Llevaba una camiseta de seda a rayas y un lujoso barragán o mantel que se da púrpura, con el que se envolvía elegantemente, cerrando al pecho con un broche de oro y ornamentos del mismo metal suspendido en él. Todos sus demás artículos de lujo estaban desplegados en la tienda, mientras una multitud pobre, desdichada, con aspectos de bruja, permanecían sentados y las miradas con gran asombro al no haber visto toda su vida semejantemente perfección. Al igual que todos los árabes, cada cual tomó lo que estaba en agrada, mirando de tal objeto la otra que el otro, de modo que el pobre majestuosa belleza a veces va a tomar una docena de dedos al mismo tiempo. Todas ellas, no obstante, acordaron en un momento determinado que era bellísima, aunque excesivamente gruesa, y debido decir que yo creo que nunca había visto tanta monstruosidad mole de carne humana.
una de sus piernas descomunales estaba descubierta hasta la pantorrilla, y todas se las apretaban para admirar su solidez y alabar el Dios porque haberles bendecido sus semejantes. Su semejante estampa. Me recibió con toda la elegancia y me invitó a tomar asiento junto a ella. Una de las primeras preguntas que me hizo fue si mi país era la señora tan bellas que tan gruesas como ella. En cuanto a las gorduras de mis compatriotas, tuve que reconocer con vergüenza que nunca vi a una sola que poseyera tan admirable rotundidad, cosas que se toma como un cumplido, pero quise llevar más allá la comparación, aunque cuando era realmente hermosa, de rasgos de rostro, se entretuvo mientras hablaba, tocando una especie de tambora con hecho de arcilla y llamado Deborah, golpeándolo con una mano y jugueteando con los dedos de la otra. Al darse cuenta de que divertía, ordenó a un anciano que se levantara y bailase. Las féminas cantaron y decían palmas con buen ritmo, y el bailarín realizó una serie de figuras al cual menos dedicaban una mujer y sustituyó entonces en este sentido los dejó interdicho, pero como sé cuál es el modo general de bailar de esta parte del Berbería, no dejé de aplaudir. La propia Lina Fátima consideró entonces de acuerdo honrarnos con unas gracias, posee que este mismo estilo, pero la entrada del señor Rinches es de la tienda puso por pronto fin a la exhibición, y la ceremonia del velo tuvo lugar del mismo modo que antes. Fátima enseguida encontró un cierto parecido entre su difunto esposo y el señor Ringet, porque los dos es muy esbeltos. Por desgracia, al parecido no se dio ningún otro aspecto, ya que su antiguo esposo tenía, cuando ella lo vio, obligada a dejarlo por órdenes de Bath, de 50 años, y la barba cana, mientras el señor Reed solo tenía 27 años y era el tez muy clara. Ella se mostró con todo caso decidida a complacer, y después de reciarnos con el agua y las rosas, nos permitió marchar al regresar a nuestra tienda y enviarnos café y torres de azúcar. Sobre la hospitalidad africana, el 10 de enero, las 10 pusimos rumbo a Mortsuf, eso es mediodía oímos los disparos de la gente del Chas al llegar a Bedmat, una aldea cercana a Sayoson, y poco después, al llegar a este último lugar, nos presentamos con el
residencial del Kite Sang. Los encontramos tendidos en el suelo, sorprendentemente embriagados y muy palanchis, rodeado de gallinas, panes, huevos, pasteles, sopas, lanbir, agridulces y dalites. Fue sumamente generoso y nos habría obsequiado con su casa entera, incluso con su anciana esposa, que nos sirvió la comida y se encentó aceite en el piel de la cabeza para la ocasión. Pronto descubrimos ya que no estaba en condiciones de mantener un secreto porque había recurrido a tomar tan grandes posiciones del archiduque. Se jactó en todo momento de su segunda esposa y me prometió que tendría ocasiones de verla siempre y cuando pudiera en convencer una criatura tan hermosa para tan vergonzosa y mostrar su rostro a nadie que no fuera su esposo. De hecho, en este es mes antes que cuando él dejó a Saison para acompañarme, esa hermosa persona desapareció. Primero recogí todo el maíz y fue capaz de acopiar $1 o dos que tenía encerados. Luego, tras vigilar su compañera en la casa, a la esposa de más edad, emprendimos viajes a Morsow, que se hablaba de ella de manera desfavorable y el viejo se desviaba, por lo tanto, para ahogar sus penas en licor preferido. La señora de la casa me regaló un tejido de Sudán. Esta misma tarde vino a verme un hombre que necesitaba unas medicinas, pues uno con dolor en el pecho, y al abrirse el camino me mostró lo que más asqueroso que le había visto nunca. Había sufrido una quemadura con todo el pecho, que se le había infectado y enconado en una llaga de más de un palmo de diámetro, corroyéndole la piel de tal modo que me pareció que no podría sobrevivir muchos días. No tenía yo nada que le pudiera servir de alivio, aunque le aconsejé que mantuviera abierta la herida bien limpia y precauciones para que jamás le hubiera pasado por su cabeza. Su amigo, que fue quien tenía lo trajo, me dijo que por nada del mundo dejara que nadie se lavase, ya que un libro había leído que aplicaba agua de una quemadura ocasionaba una muerte segura. Así pues, debido a que su ignorancia y a sus perjuicios, este hombre seguramente perdió la vida tras recibir tantas amabilidades. De por pocos nos mata. Reanudamente el viaje, el kite, aunque permanentemente incapaz de sentarse a horcajadas en su flaco caballo, se divirtió galopando en todas las velocidades por delante del mío, dándole alaridos y gritando al aire en mi honor, aunque por fortuna por su integridad y seguramente para la mía,
el medio, en media hora se le agotó la pólvora. John Franklin. Franklin fue un hombre cuya vida podría describirse caritativamente con una destreza. Tenía exceso de peso, problemas circulatorios, no era capaz de moverse sin parar el, el menudo para tomar té, y era preciso transportarlo en un modo u otro en una caminata más larga. En 1819 se le envió un viaje de exploración al territorio de Hiospino de Canadá para que encontrase el paso del noreste. Se perdió en la Tierra del Norte y la vía de Hudson. La mitad de sus hombres murieron de hambre y fueron devorados por el restante. Los sobrevivientes sostuvieron, gracias a la carroña, los lines triples de Roche y el postre, sus propios zapatos. Fue milagroso que algunos de ellos lograron volver ilesos a casa. Sorprendentemente, a Franklin se le ordenó que regresara para terminar el trabajo de exploración. Esta vez no murió ninguno de sus hombres, pero hizo tal escabechesidad en la religión que murió varios centenares de indios. En 1845, tras la desastroso periodo como alcaide, como colonia penal, encabezó otra expedición al paso de noreste. Ni los barcos ni los 1033 hombres de su mando regresó nunca más. En su retirada por la tierra inhóspita, Franklin dejó su segunda, el Dr. Richard, para que detuviera a los hombres hambrientos mientras se le guiaba adelante para tratar de hallar alimentos. En el campamento en el año anterior llamado Fort Terresburg, en el 4 de octubre teníamos el calzado de la prenda y de vestir rígidas para heladas. Caminábamos como grandes dolores, no encontrábamos triples de rochas donde que tomábamos té y nos comimos algunos de nuestros zapatos para cenar, y la mañana siguiente, tras desayunar el té, como de costumbre, seguimos adelante meditando sobre lo que podíamos encontrar en el campamento. Todos estuvimos agitados por el miedo y la esperanza, y en contra de las costumbres que habíamos tomado de reforzar el ánimo por medio de la adversión y alabanza del silencio. A lo largo llevamos de Fort Enterprise con infinita decisión y de tristeza. Vimos que él estaba completamente desolado, no quedaba ni una sola provisión que había, ni rasgo de los indios, no había ni una indicación de Select Code
con la señalada donde podría estar los indios. Me resultaría imposible describir nuestras sensaciones tras estar en tan desdichada refugio y descubrimiento. Nuestro estado de desamparo, todos lloramos y tanto por él sino por nuestros amigos que dejamos atrás, cuya vida dependía completamente de que nosotros enviemos ayudas allí. Buscamos en derredor, buscamos en derredor algún medio de subsistencia y vimos la fortuna de hallar varios pellejos de ciervo descargados durante nuestro anterior descanso allí. Se recogieron huesos y un montón de cenizas junto con el pellejo de algún triste rochet. Pensamos que podríamos sobrellevar la adversidad de manera tolerable durante el tiempo, al menos en cuanto a la división. Los perganillos estaban arrancados de las ventajas y de modo en el que interior quedaba impuesto a los rigores de los estados. Nos enfocamos por resguardarnos del viento y de la medida de los que posiblemente colocaron tablones sueltos en las aperturas de la rodada de los inclusos de los 20 bajo cero. Nos procuramos combustible, arrancarnos las tarifas más salas y el agua por cocinar por el proceso del derretir la nieve. Cuando desperté en la mañana siguiente tenía el cuerpo tan hinchado que apenas pudo caminar unos cuantos pasos. Adán se encontraba aún peor, yo que completamente incapaz de levantarse sin ayuda. El resto de mis compañeros por fortuna se encontraban mejor y salieron a buscar huesos y triples de rochet que nos sirviera para hacer 2 comidas. Los huesos estaban medio podridos y la sopa que pudimos extraer de ellos ultrajaba la boca si se tomaba sola, aunque resultó algo más llevadera gracias a que hervimos con triples de rochet, llevándonos al parecer la mezcla bastante agradable con añadidos de la sal, y encontramos en un barrilete que habíamos dejado allí en la primera madera anterior. Me ocupé yo de cocinar, de insistir que todos los hombres comentaran 2 veces al día siempre que pudiéramos procurar los alimentos, pero con esta daba demasiada debilidad para tripurar los huesos. Peltier asumió el encargo añadido a las extenuar al largo coger la leña. Sufrimos una violenta tormenta de nieve durante todo el día siguiente, y el mal tiempo alimentó el desánimo de los bregaban del Adán.
Ninguno de los dos quiso levantarse de la cama, apenas dejaba de llorar solo un instante todo el día, y en vano nos esforzamos, Plettier y yo, por revivirlos, inclusive tuvimos que encarecerles mucho que tomarse en la comida y les preparamos. Nuestra situación era en efecto inquietante, aunque en comparación con nuestros amigos de la retaguardia la consideramos desde luego ventajosa. El 27 de octubre percibimos menguantes nuestros esfuerzos del día a día y que hasta los menores esfuerzos son extenuantes. Una vez sentados, resultados muy bien trabajados, podernos ponernos en pie, y a menudo hemos de desayunarnos uno y a los otros. ¿Cómo se nos ha abogado, cómo se nos ha agotado toda la madera que pudimos procurarnos de nuestro refugio sin poner en peligro la de la estructura? Peltier ha comenzado hoy a derribar los tabiques de las barrancas adyacentes, aunque solo distan una veintena de metros. En incremento del trabajo necesario para traer la madera la ha fatigado tanto que traer la tarde estaba agotado. Al día siguiente su debilidad era tal que solo con grandes dificultades lograba empujar el hacha, a pesar de lo cual perseveraba en su empeño con la ayuda de Samandre y la mía, aunque nuestros esfuerzos en conjunto solo bastara para recoger la leña necesaria para alimentar el fuego 4 veces al día. Como se nos ha llegado la boca por tomar la sopa de hueso. Hemos renunciado a ella, ahora hervimos la manta en el cuerpo, pues allí más resulta más sabrosa que la freímos con la que hemos comprobado. El 29 de octubre, cuando el grupo de Richard llegó a Fort Enterprise, nos quedamos todos con una pieza y completar la macilentos semblantes del doctor del Hamburg, pues evidenciaba claramente su extrema debilidad. La alteración de nuestros aspectos físicos también les resultó inquietante a ellos, pues desde que remitiera la hinchazón éramos un poco más pellejos y huesos. El doctor advirtió sobre todo el tono sepulcral de nuestras voces y nos solicitó que hablásemos con más brío si era posible, sin darse cuenta que él hablaba de idéntico tono que nosotros. El 1 de noviembre, Werther estaba tan agotado que se sentó con gran dificultad con una pinta lastimosa. Al cabo se resbaló de las bandejas como si hubiera sido absorbido, y de esa posterior inmóvil pasó hasta 2 horas sin que ninguno de nosotros parase en peligro.
No alargamos entonces oír un esterto en la garganta, y cuando el doctor los examinó, descubrió que estaba sin palabras. Murió durante la noche. Sa madre comenzaba a quejarse del frío, de la rigidez de las articulaciones, como no podría verse en el fuego suficiente para que encontrase el calor. Lo teníamos que cubrir con varias mantas, no parecía que encontrarse mejor, y lamentó profundamente tener que decir que también murió antes de enrayarse el alba. Nos llevamos los cuerpos de los difuntos aparte en lo opuesto del barranco, pero si ni siquiera entre todos pudimos darle un empujonazo ni tampoco llevarlo al río. El 6 de noviembre. He observado que de medida que cae nuestra fuerza física, nuestra mente, nuestros correspondientes síntomas se debilitan, que se evidencian por una suerte de mezquina y irracional esquina entre otros. Cada uno de nosotros piensa que cualquier otro tiene intelectos más débiles que él, y que por lo tanto necesito más consejos y ayuda, una circunstancia tan banal como el camino del lugar de un recomendado por ser más cálido y más confortable, el otro rechazado por el moverse. Muy a menudo ha provocado expresiones de malestar tan pronto que era pronunciado, exigido y extraído a la dificultad, que volvía a repetirse tal vez como en pocos minutos. Los asimismo a menudo cuando se esforzamos por ayudarnos, lo que los otros de transporte les leña y le llevan para que ninguno de nuestros deseos de recibir ayuda, aunque la tarea resulte totalmente desproporcional para sus esfuerzos. En una de estas ocasiones, Hamburg se mostró de tal conocimiento como su alteración, que exclamó: «¡Ay de mí, si no logramos ingresar a Inglaterra!». Me preguntó si alguna vez recuperábamos la cordura.